Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Vamos a adorar al Rey, al Eterno. Buenas, Dios les bendiga, Dios les guarde, queridos hermanos. En este momento me dirijo a ustedes para darles una palabra de gratitud, en especial a mi hermano Pastor Ender Vargas, por la invitación que me han dado, y también quiero darles una palabra de gratitud a todos los pastores encargados de esta iglesia que están velando por la Grey, y a toda la directiva en general que se está esforzando para que esta iglesia realmente continúe el objetivo o el propósito por el cual
Dios la ha tenido hasta el día de hoy. Reciban también un saludo de parte de la Iglesia Roca Eterna, quien también está en un mismo sentir, orando y haciendo los servicios tal como tenemos que hacerlos en estos tiempos, producto de todas estas circunstancias que están en calidad de adversidad, pero que en todas ellas somos más que vencedores. El tema de este mes tiene que ver con el refugio que Jehová nos está ofreciendo, la fortaleza que Jehová nos está ofreciendo. Y quiero ponerle el título a la enseñanza que me ha tocado y le he puesto: en momentos como este, el Señor Jesús se ofrece como el único refugio y como la única fortaleza que nosotros tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre he dicho, hermanos, que para testificar de Dios como un Dios poderoso, como un Dios viviente, no necesita Dios muletas, ni tampoco tenemos que inventar, ya que nosotros mismos, por las experiencias que hemos vivido, podemos decirles a otros de la existencia de un Dios, ya que en momentos de fatigas y en momentos de ansiedad o en momentos de debilidades, como todo ser humano, hemos visto, hermanos, que al refugiarnos en Dios, al buscar la fortaleza de Dios, nosotros somos renovados por el Espíritu Santo y podemos, repito, ayudar a otros que tienen la necesidad como la que estamos viendo, no solo en nuestro país Venezuela, sino en todos los lugares del mundo. Mi estilo quizás sea diferente al de muchos pastores, pero mi enseñanza siempre va, amados, muy dirigida a nivel bíblico para que las personas puedan ir a la palabra de Dios y ver que el Antiguo Testamento no está allí por casualidad, ni está para rechazarlo, como en muchas oportunidades se nos ha querido dar a entender. No, hermanos. Todo lo que nosotros en la actualidad estamos viviendo está escrito en la palabra del Señor. Y hay historias muy registradas en la palabra donde todos los hombres del Señor, sin incluir a ninguno, por lo menos en lo que yo he leído, he visto que todos los hombres que Dios utilizó en el pasado tuvieron que refugiarse y tuvieron que buscar la fortaleza de Dios para poder cumplir el propósito en medio de sus generaciones, en medio de una perversidad que en cada tiempo ellos pudieron vivir y que por la obediencia de Dios ellos hasta pagaron con sus vidas. Y para que haya un buen sentido, voy a tomar primeramente como ejemplo al rey David. Todos nosotros conocemos al rey David por sus historias y que realmente sabemos que la mayoría de los salmos fueron escritos por él y que en sus escrituras vemos que muchas de ellas estaban basadas en momentos depresivos, en momentos de aflicciones, en momentos de persecuciones, en momentos difíciles, y que allí está la palabra del Señor para que nosotros podamos ver que de un estado emocional, de un estado triste, pasó a una confianza segura porque Dios era el que le ministraba. ¿Quién pudiera como padre, envidiar la condición de padre de David, cuando David, todos nosotros conocemos que tenía prácticamente una familia muy disfuncional, donde cuando tú lees encuentras la historia de sus hijos
que son lamentablemente tristes y que creo que a nivel emocional eso le llegó a perturbar tanto a David, amados, que nosotros cuando hacemos una aplicación a lo que nosotros vivimos como padres o como familias en nuestros hogares, nos sentimos tristes y por eso antes de que nosotros tengamos la tristeza, está escrita en la palabra del Señor que el rey David y otros la vivieron. David, a pesar de que fue llamado como pastor, no fue coronado de una vez, sino que David tuvo que esperar 14 años para poder ser el rey de la nación de Israel como tal. Mientras tanto, ¿qué podemos saber nosotros? ¿Cuántos pensamientos de debilidad, cuántos pensamientos de tristeza y de fatiga y de cansancio pudo vivir David durante esos 14 años? Bendito sea el nombre del Señor. Allí está escrita la palabra del Señor, hermanos, que David, bendito sea su nombre, el nombre del Señor, esperó con paciencia hasta que llegó el momento de su reinado. Pero qué tremendo cuando vemos que David, después de haber hecho el bien a la nación, después de haber libertado a la nación, David sufrió traición, David sufrió persecución, David sufrió muchos momentos de soledad e inclusive cuando lees la Biblia te vas a dar cuenta que David llegó a un momento igual que Jonás, igual que Elías, de desear la muerte por la persecución que tenía de parte del rey Saúl. Alabado sea el nombre del Señor. Dice toda la historia en el versículo 22, en el capítulo 22 de Primera de Samuel, dice que David se metió en una cueva llamada Adulán y allí fueron a parar los necesitados, los decepcionados, allí fueron a pasar con él los endeudados. Allí David, amados hermanos, vivió momentos bastante tristes, pero que con todo, como dice la palabra del Señor, o como dicen los teólogos, Adulán significa apartarse, Adulán significa un momento de reposo, y eso era lo que realmente necesitaba David, meterse en una cueva para que dentro de esa cueva él pudiera intimidar con Dios, él pudiera fortalecerse con Dios y así poder recibir a todos aquellos que se acercaron a él. Bendito sea el nombre del Señor, incluyendo su familia. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que llama más la atención es que después de haber David invertido su tiempo, amados, con amor, con alegría en aquellos que fueron a acercarse solicitando la ayuda, podemos ver, amados, que ya David, decepcionado, cansado, huyendo, no solamente de Saúl, sino que ahora había entrado a la tierra de Gad, que eran los enemigos de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando David va a su tierra, cuando David vuelve a su casa, dice la palabra que a metros, a distancia, comenzó a ver el humo que salía de ese lugar. Quizás todos comenzaron a preguntarse qué pasaba con ese humo, qué pasaba. Amados, cuando llegaron a la provincia donde estaban los padres, donde estaban toda la familia, donde estaban los hermanos, donde estaban las esposas, dice que todo eso estaba quemado y todos comenzaron a llorar. Bendito sea el nombre del Señor. Y mientras, eso está en Primera de Samuel capítulo 29 versículo 5, mientras aquellas personas en aflicción buscaron matar a David, buscaron apedrear a David, se les olvidó el momento de servicio que David había invertido en ellos. Ellos buscaron la manera de hacerle daño a David por el dolor que ellos estaban viviendo. Y que dice la palabra del Señor en el versículo 6 y 7. La palabra del Señor dice: mientras aquellos en la aflicción buscaban hacer daño, dice, David se fortaleció en Dios.
David tenía el mismo dolor. David tenía la misma angustia. David había perdido su familia también, al igual que ellos. Pero mientras ellos estaban consternados, David sabía que buscando a Dios era donde iba a encontrar fortaleza y era donde iba a encontrar la respuesta, a tal punto que cuando vemos, amados, que Dios le responde, la Biblia dice que David, en obediencia, fortalecido por el Señor, fue y no solamente recuperó lo que habían hurtado su familia, que era importante, sino que también todos aquellos que estuvieron con David, David una vez más les paga con bien, devolviéndole no solamente su familia, sino también devolviéndole las prendas o las recompensas que ellos obtenían cuando iban en batalla. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la aplicación que quiero traer en este tiempo para nosotros? Hermanos, primeramente, no hay un hogar cristiano donde no haya una fricción. No hay un hogar cristiano donde no existan diferencias, discrepancias. Quizás como padre, quizás como madre, quizás como hermano, tú puedes estar sufriendo grandes situaciones dentro de tu casa, bendito sea el nombre del Señor, por alguna circunstancia que tú ves mal y que muchas veces ella te ha traído aflicción, te ha traído tristeza, te han traído pensamientos malos, pero en tiempos así como lo que tú estás viviendo es cuando Dios viene y utiliza al escritor del Salmo 46 y dice: yo soy tu refugio y soy tu fortaleza y soy tu pronto auxilio en la gran tribulación. Porque Dios no ha cambiado. Desde tiempos atrás, cuando Dios tuvo el propósito de salvar a la humanidad y utilizar personas, Dios ha sido y será el mismo. Por lo tanto, si es a nivel familiar que tú estás sufriendo, yo te invito a que busques una cueva, a que busques un refugio y puedas derramar tu corazón como agua para que Dios pueda darte la fortaleza que necesitas, porque hay una promesa en el libro de Nahum, en el capítulo 1, versículo 7, la palabra del Señor dice: Jehová es fortaleza a todos los necesitados, y dice: a los que en Él confían, y conoce a los que confían en Él. Ahora, Dios a ti como familia te conoce como nombre y apellido. Si es afuera, hermanos, muchas veces también has sufrido decepciones, has sufrido traiciones, has sufrido circunstancias bastante lamentables con aquellos que tú les has prestado ayuda, con aquellos que tú te has invertido y te han traicionado. También en ese momento, amados, quiero que sepas que antes que tú vivieras esto, el Señor Jesús también lo vivió, y por ello en tiempos así como lo estamos viviendo, no solo a nivel familiar, sino a nivel de afuera, con nuestros compañeros que nos han traicionado, es allí donde Dios se ofrece para que tú busques y Él se pueda constituir en tu vida en el refugio y fortaleza que necesitas. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando hablaba, amados, y decía que Dios no necesita muletas, ni tampoco podemos inventar algo, amados. Si yo estoy parado aquí frente a ti, si yo estoy tratando de darte una enseñanza, bendito sea el nombre del Señor, no es por complejo de inferioridad que quiera decir esto. La mayoría, porque aquí fue donde yo me hice, aquí fue donde Dios me llamó como pastor, aquí fue donde recibí los principios, la educación y los consejos de mi hermano Ender Vargas. Bendito sea el nombre del Señor, al cual tengo que agradecerle mucho lo que Él hizo por mí y por mi esposa, que hoy no está y que obviamente ha traído
también a mi vida un dolor y un pesar. Y estoy luchando para que cada día pueda Dios brindar. Cuando yo vine aquí, yo no tengo estudios, hermano. Y por eso digo, no tengo complejo de inferioridad tampoco. ¿Sabes por qué? Porque el que me da la fuerza y el que me da el conocimiento y la sabiduría para dirigirme a un pueblo es Dios. Por lo tanto, si en mi léxico, en mi hablar, es un poco bastante, digamos, del vulgo, no importa. Pasa por alto eso, pero interésate en lo que Dios quiere decirte. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque la mayoría de los hermanos que me conocieron, cuando yo vine en el año 1986-87 a la iglesia Filadelfia, bendito sea el nombre del Señor, era poca cuando estaba frente de unos Pérez y nos venimos para este instituto que ya se constituyó en una iglesia. Hermanos, yo era una pelota de complejo de inferioridad. No podía mirar a nadie, no podía hablar con nadie. Tenía mucho temor porque venía de un mundo bastante oscuro, bastante negro, y algunos de mis hermanos llegó a conocer el testimonio. Un buen día, Dios en su misericordia puso a una mujer en mi vida y que fue primero mi pastora. Y después que ella con su paciencia trató conmigo, porque ni mi familia le aconsejaban a Leti de que tuviera algún tipo de relación conmigo, por supuesto verbal, por mi condición. Y quiero reconocer para vergüenza mía que me lo merecía por mi conducta. Pero llegó un buen momento en que Dios utilizó a Leti, me levantó a mí y comenzamos un ministerio que fue respaldado por mi hermano pastor Ender Vargas. Bendito sea el nombre del Señor. De allí en adelante, hermanos, Dios me dio la oportunidad de salir en permiso del pastor y fui a levantar una iglesia en una zona roja, en una zona muy peligrosa, donde sin lugar a mentir, como les dije, comencé con niños y llegué a tener más de 20 niños empezando. Luego se multiplicaron y sin decirle mentira, todos esos niños, la mayoría, los mataron. Se salieron del Señor, buscaron hacer sus propias vidas y fueron al camino de la delincuencia y lamentablemente perecieron. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que había momentos en mi vida y especialmente yo, en que yo decaía. Yo decía no voy. Yo me rebelaba, yo me deprimía en contra de Dios. Llegaban, me recuerdo muy bien, en el año 1995, llegaba mi hermana Magali, llegaba mi hermana Tula, mi hermana Doris Chirino, un grupo llamado de Las Brasas, y me iban a recoger al fondo de la casa porque estaba totalmente decaído y deprimido y desanimado. Y ellas con sus palabras me decían, ánimo, levántate, levántate. Y yo no quiero ir más hasta allá. Hasta que llegaba el momento en que fuerzas no tenía, pero sé que era el Espíritu Santo que venía tratando conmigo, y aún en medio de mi rebeldía y en medio de mi desobediencia, yo llegaba hasta allá, hasta que llegó el momento en que Dios, amados, honró el servicio y el deseo, no solamente de mi esposa, sino el deseo que había en mi corazón, y permitió, hermanos, que se edificara una primera iglesia, hija de la iglesia Filadelfia, y una bonita iglesia que hasta el día de hoy, por la misericordia del Señor, prevalece. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, duramos mi esposa y yo en la iglesia
Roca Eterna, predicando más de 25 años, bendito sea el nombre del Señor. Y allí, en medio de la prédica, en medio de los sufrimientos, en medio de las persecuciones, en medio de las traiciones que llegamos a tener, igualito que el rey David, bendito sea el nombre del Señor, te puedo decir muy claramente, hermanos, que Dios estaba allí, alabado sea el nombre del Señor, para brindarnos a nosotros la fortaleza que nosotros necesitábamos. Dios me honró, Dios nos honró, y por eso, hermanos, después de 25 años, hoy 23 de septiembre, bendito sea el nombre del Señor, a pocos 2 días de la partida de mi esposa, para mí a nivel emocional no ha sido fácil. Y no me da pena decirte a ti y decirle a todos que hay momentos en que ni duermo llorando como un niño, porque siento el vacío que hay en mi cama, porque mi esposa no solamente era mi amor, era mi vida, sino que mi esposa era una excelente amiga. Y ahora en las noches, hermanos, me acuesto y siento ese vacío, y dentro de todas estas cosas que he vivido y he experimentado, hermanos, en el nombre del Señor, el que me ha dado fuerzas y el que ha sido mi refugio, se llama Jehová de los ejércitos, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchos de mis amigos, muchos de mis hermanos, muchos de mi familia tuvieron temor de que yo volviera a la vida oscura que vivía en los años 70. Muchos se dieron miedo, tuvieron miedo, porque pensaron, el pastor Chucho o el pastor Jesús ya no tiene a Leti, ahora se va al mundo. Todos tenían ese temor, e inclusive llegó un momento en que todo me pasó por la mente, pero no obstante, las lágrimas y la sinceridad con la que yo me le acerqué al Señor fueron de gran valor para que yo pueda en esta mañana, en este momento, en este servicio, dirigirme a ti para decirte que nada de lo que tú hagas es en vano en el Señor, y que cada esfuerzo que tú hagas por buscar al Señor en medio de cualquier embate, el Señor te lo va a recompensar. Por eso, amados, te dije en el momento que empecé, te dije, Dios no necesita muletas, y Dios no necesita que le estén exaltando a nivel fantástico, porque Dios quiere que tú vivas una propia experiencia para que puedas entender que en medio de todo cansancio, en medio de toda fatiga, Jehová se constituye no solo en la iglesia, sino para todos aquellos que vuelquen su mirada a Él, se convierte en su único refugio y en su única fortaleza. Y ya para despedirme, hermanos, el apóstol Pablo, en la iglesia de los Efesios, o en la epístola de los Efesios, podemos ver, bendito sea el nombre del Señor, que en el capítulo 1, en el versículo 17 y 18, el apóstol Pablo oraba para que aquellos hombres pudieran recibir de parte del Espíritu Santo el entendimiento, y sus ojos pudieran ver, amados, y comprender a qué momento, a qué bendición habían sido llamados. En el capítulo 3, versículo 14, el apóstol en Efesios dice: por esta causa doblo mi rodilla delante del Dios Todopoderoso, mi Señor Jesucristo, para que seáis fortalecidos en el hombre interior. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay una fortaleza en el espíritu, en el hombre interior, amados, venga lo que venga, tú vas a ver la situación desde la perspectiva tal como el Espíritu de Dios quiere. Y por eso, para terminar, en el libro, en el último capítulo, el versículo 6 de Efesios,
capítulo 10, versículo 10, el apóstol dice: por tanto, hermanos, tomad, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice que había un propósito, y el propósito era para estar firme, para vencer las huestes de maldad que hay, amados hermanos, para vencer todo aquello que quiera oponerse a ti y así estar firme, porque cada uno de nosotros, bíblicamente, la palabra del Señor dice que tendríamos un día malo. Y no creas que un día malo se trata de un día. Un día para el Señor son 1000, o 1000 son un día. Por lo tanto, mi querido hermano, quizás tu día sean 3 meses, sean 2 años, sean 5, no lo sabemos, pero lo que sí podemos estar seguros, que Dios te prometió fortaleza, Dios te prometió amparo y Dios te prometió a ti firmeza si tú te refugias en tus brazos. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Iglesia Filadelfia y todo aquel que pueda escuchar esta enseñanza, no nos queda otro momento, no nos queda otro tiempo que buscar, como decía el salmista David: en la sombra de sus alas me acobijaré hasta que pasen mis quebrantos. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a mi pastor, gracias al pastor Josué Polanco, gracias a todos los pastores que están velando por esta iglesia, y muchísimas gracias por esta invitación que me han hecho, y deseo en mi corazón de que Dios pueda utilizar mis palabras con 3 propósitos por el cual he venido: consolación, exhortación y edificación. Permítame hacer una corta oración y Dios me les bendiga y Dios me les guarde. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos en esta mañana por tu amor y tu misericordia, porque yo sé, Padre, que tú estás con nosotros. Yo sé, Padre, que mi vida está en tus manos y que a pesar de mi luto, a pesar de mi soledad, tú no me has dejado solo, estás conmigo. Te pido en esta mañana que bendigas esta iglesia y que todos los planes que esta iglesia tenga puedan ser prosperados por ti, porque hay una promesa que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, y todos los propósitos que esta iglesia tiene se van a cumplir, Padre, porque hay hombres y mujeres que están de día y de noche llorando y orando para que Dios pueda cumplir la obra que ha comenzado en esta iglesia. Señor, salud te pido por mi pastor, salud te pido por la pastora Xiomara, y gracias por todos sus hijos y por esta gran familia que sin lugar a dudas, Señor, sé que su relación a mí es amorosa, espontánea y sincera. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.